parte también de este tiempo. Vamos a, como dice su palabra, cada primer domingo apartemos algo conforme el Señor nos haya prosperado para su obra. Sabemos que esto no lo usamos para irnos a comer por ahí, ni a fiesta, ni nada, sino que lo estamos haciendo para sostenimiento. Adquirimos el compromiso de este local. Ya este mes, gracias a Dios, está pago, pero ya el otro fin de semana empieza otro nuevo mes. Entonces, tenemos ese compromiso con esta señora, con nosotros y con el Señor de seguir prosperando. Así que no de lo que nos sobra, de lo que tenemos, sino de lo que el Señor ya nos ha dado. Y yo le voy a pedir a Valentina que ore por sus ofrendas. Gracias, Señor. Te quiero dar gracias por un domingo más que nos permite estar aquí. Padre, gracias por mis hermanos, Señor. Te pido que estas ofrendas, Señor, que vamos a dar, Padre Celestial, seas tú multiplicándolas para que podamos suplir, Señor, todas las necesidades de mi Padre Celestial. Bendice al dador alegre, Señor, y que podamos seguir por más tiempo, Señor, haciendo esta labor en la que a hacer, Padre Celestial, de compartir tu palabra, Señor, y de ser tu discípulo. Mientras tanto, yo doy paso a mi querida esposa, que es la encargada de compartir la palabra del Señor. Así que vamos a practicar lo que van a entender y vamos a hablar por su palabra que hoy va a ser compartida. Señor Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por el nuevo día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por mi esposa, Señor, por su disposición, por su esfuerzo, Señor, por su deseo de servirte. Te pedimos que tu palabra, Señor, sea transmitida a través de ella de manera clara, Señor, de manera eficaz, y que nos hable a cada uno de nosotros de manera particular. Toma el control de ella, Señor, de sus nervios, Señor, de todo, Señor, y que tú la uses para el instrumento, Señor, para la edificación de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenidos a todos nuevamente. Le doy la bienvenida, que es algo que vi la semana pasada de hermano Luis, de saludar a las personas que nos ven luego en diferido. Así que saludamos a todos los que nos ven, a Rocío, a todos los hermanos de diferentes lugares que están con nosotros aquí, que de verdad es una bendición poder estar aquí. Gracias a Dios por este privilegio, porque Él es mejor. Y me alegra muchísimo también verlos a todos ustedes. Vamos esta mañana a seguir un poco con lo que yo les he estado compartiendo de la palabra del Señor. Les voy a invitar a que leamos el texto base, que está en Juan 8, 31, 32. Juan 8, 31, 32. Lo tengamos. Juan 8, 31, 32. Es una palabra muy conocida. Así que vamos a leer, dice la palabra del Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Es un verso muy conocido, y para empezar, quiero de verdad que sea lo más sencillo posible, lo más práctico posible, de que podamos recordar un poco lo que yo he estado compartiendo, y lo que el Señor, porque está muy relacionado también con lo que debemos hacer, con los pasos que debemos dar para hacer esos discípulos, como dice este versículo. Si cada uno de nosotros, primeramente conocieres mi palabra, entonces seremos sus discípulos
la verdad y la verdad nos hará libres. Como les decía, en las semanas pasadas que yo puedo compartir con ustedes, hemos estado viendo una serie de versículos que nos ayudan a entender cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, a entender cuáles son los pasos a seguir para tener esa comunión con el Señor, para hacer esos verdaderos discípulos. Entonces, como un poco de ejercicio, me gustaría que alguien me dijera si puede recordarlo, evidentemente, por eso cargamos lo de las notas, que alguien se acuerde qué dice Lucas 9:23. Que no sea Luis. Sí, ¿alguien se acuerda qué dice Lucas 9:23? Cada día y síganme, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. Si alguno, porque lo decía el Señor a todo al que estaba con ellos ahí, ¿verdad? Si alguno, le decía a todos, quiere venir en pos de mí, de la multitud de los que están escuchándome, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. Entonces, yo creo que ya después de casi 3 domingos que hemos recibido esta palabra, algunos de nosotros hemos decidido seguir. Voy a levantar la mano. ¿Hemos decidido seguir? Es el primer paso. O sea, lo hago, pero quiero hacer así práctico para que nos demos cuenta de lo que estamos haciendo. Hemos decidido seguir a Cristo. ¿Tomar ese curso? Primer punto, no, primero recordéis. El segundo versículo es Juan 15:5. Este sí, venga, este sí, porque este lo escuchamos, lo vemos. Juan 15:5 dice. Muy bien, separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, hemos decidido seguir a Cristo y lo segundo, hemos decidido permanecer, ¿verdad? Hemos decidido permanecer en Él. Pues entonces este mensaje es para los que estamos aquí, es para nosotros, para los que hemos dado esos 2 primeros pasos. Tomar su cruz, ¿vale? Y yo soy la vid, reconocer esa vid y querer permanecer en esos frutos y no separarnos de Él. Hasta allí vamos. Entonces, estos versículos lo que realmente nos hacen es darnos unas pautas de lo que debemos hacer, de el por qué hay gente que no avanza, simplemente se queda con lo primero. Mucha gente solo se queda con la acción de fe. Yo cumplí, yo vengo a la iglesia, ya está. Esto que estamos haciendo, esto que yo he entendido del Señor, que quiero compartir con ustedes de forma muy fácil, es que nos demos cuenta que hay necesidad de tomar ciertas decisiones. Hay necesidad de que en cuanto vamos avanzando en estas reuniones aquí, ¿vale? Tenemos que ir avanzando en nuestra vida personal, en nuestro diario personal con Cristo. ¿Vale? Debemos conocer la verdad. Conocer la verdad es el primer paso, conocer su palabra. ¿Cómo vamos a seguir un camino o cómo vamos a seguir algo, unas pautas que no conocemos? Es imposible. Es como querer encender la Play o algún electrodoméstico sin leer antes las instrucciones, ¿verdad? Nos va a costar, nos vamos a instalar mal, a lo mejor nos funciona por un tiempo y luego se nos desconfigura. O sea, tenemos un manual. Eso es claro. Y ese manual lo tenemos escrito en 66 libros, que son lo primero, el punto número 1 que deberíamos nosotros como cristianos, como discípulos, de tener, de seguir. Hay que recordar, lo digo porque la importancia de conocer la palabra. A mí me suena mucho, yo sé que hay gente más joven que yo, más mayor. ¿A alguien le suena la frase que dice al que madruga Dios le ayuda? Yo crecí escuchándola un montón. Mis abuelos, mi abuelo no eran creyentes, pero yo la escuché y yo también la decía. Y los hacía madrugar a uno. A Madrid porque te madruga Dios le ayuda y yo, uy, sí. Y yo mucho tiempo crecí pensando que eso lo decía la Biblia. Porque lo decían los mayores y yo decía, pues tiene que ser bueno, ¿no? Dios no va a ayudarse madrugando. O esa frase que dice, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Y damos por hecho de que son palabras bíblicas, que son palabras que están en la Biblia. ¿Perdón? Muchas frases, ¿verdad?
damos por hecho que son palabra de Dios. Esta otra frase a mí me llama mucho la atención, de verdad, pero porque la gente es tan emotiva o está dejarse llevar de sus emociones que a mí me sorprende, se me ponen los pelos de punta cada vez que escucho esta frase, le soy sincera, que es: yo voy a hacer lo que mi corazón me dice. Tú estás con alguien, intentas mostrarle el camino de Dios, intentas mostrarle es que esto no está bien, es que esto no está bien, y después de algún tiempo, la respuesta es estar con ellos, tomando un café, aconsejando, la respuesta es: pues yo voy a hacer lo que mi corazón me dice. Vaya error. Porque como dice la palabra, nuestro corazón es engañoso. Más que todas las cosas, nuestro corazón es engañoso. Pero es una frase que tú escuchas a alguien decir eso y dices: oh, qué pasada, qué frase tan bonita, del corazón, del alma que ha salido. Entonces, ¿cómo sería nuestro diario vivir con Cristo si constantemente pudiéramos recordar su palabra? Les he puesto un ejemplo de personas que se supone que dicen palabra de Cristo, pero no lo de verdad. Ahora vamos a ver cómo sería nuestra vida si nosotros habláramos con la palabra. ¿Vale? Seguramente que si los versículos que acabamos de recordar estuvieran en nuestra mente, eso nos ayudaría a no meter tanto la parte como la tenemos. Y a no pasar, muchas veces lo digo por mí primero, pasar vergüenza. ¿Vale? Recuerden siempre que el objetivo de estas enseñanzas es que nosotros sigamos creciendo, que no nos quedemos estancados, que sigamos avanzando, ¿vale? En el crecimiento con el Señor. ¿Cuál es el problema? ¿Con qué problema nos encontramos? Cuando queremos, o cuando encontramos a alguien que se supone que es cristiano, que sigue al Señor, que no conoce la palabra. ¿Cuántas falsas doctrinas o cuántas falsas enseñanzas hemos puesto en práctica por muchos años de nuestra vida? Por no conocer la palabra. Yo la primera. En las enseñanzas anteriores tuve la oportunidad de compartir que yo crecí en una iglesia evangélica. Yo tenía claro que yo amaba a Dios, que yo quería seguir a Dios, pero estaba en una iglesia donde no te enseñaban la palabra correcta. Yo la primera digo de que fue la primera que cometí el error porque estaba en mi mano haber conocido la verdad de la palabra del Señor, porque la Biblia está al alcance de todos. Entonces vamos a diferenciar cuál es la voluntad, cómo vamos nosotros a diferenciar cuál es la palabra de Dios y cuál es la palabra del hombre si no conocemos la palabra de Dios, ¿verdad? No podemos hacerlo. Nos tragamos todo lo que nos dicen, porque no sabemos en verdad si es así o si no es así. Si no vamos y buscamos lo que es así. Entonces, una de lo que nosotros, que estuvimos buscando mucho tiempo en una iglesia de congregarnos, una de las mayores cosas que nos encontrábamos en el camino era gente que decía conocer a Dios, pero lo que conocía era la palabra del pastor, la palabra del gobierno, la palabra de Dios. Vamos a tener claro en el punto número 1, ¿cuál es el punto número 1? Es conocer la palabra. Memorizar, poner la palabra de Dios en su mente y meditar en la palabra, que lo que ya hemos estudiado, pone la palabra de Dios en nuestro corazón. Nos vamos a leerla, nos vamos a escucharla para que la tengamos presente. Memorizar los versículos, pone la palabra de Dios en tu mente. Y meditar en esos versículos, pone la palabra de Dios en tu corazón. Muy bien. Cuando pasa algún pensamiento malo por nuestra cabeza, vamos a poner que se nos pasa, vemos algo por ahí mal puesto y se nos viene el pensamiento de comer, por desponer un ejemplo. Vamos a pensar que estamos en una situación difícil y si nos viene a la cabeza que la manera más fácil de salir de eso es decir una mentirilla, una mentirita. Y salimos del paso, quedamos bien y se terminó todo. ¿Qué pasaría si en vez de que tener esos pensamientos de no pasa nada, nadie se va a dar cuenta, trayéramos la palabra de Dios en nuestra mente?
tenemos la palabra de Dios en nuestra cabeza. No es lo mismo cuando podemos meditar en la palabra de Dios cuando dice, no robarás, cuando dice, no mentirás, porque el mentiroso no es el reino de los cielos. Estas son ideas prácticas de nuestro día a día. Pero lo que quiero yo que tengamos en cuenta. No es igual. Vamos a leer en Josué 1:8. Si alguien lo quiere leerlo, Josué 1:8. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Muy bien, perfecto. Ponga su derecho en Mariela. Perfecto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Nunca se apartará de tu boca este libro. Día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Pero ¿cómo vamos a hacer lo que en él está escrito si no lo conocemos, verdad? Imposible. La segunda parte yo siempre prefiero no subrayarla, ¿vale? Porque aunque es verdad que Dios prospera nuestro camino, no tiene que ser siempre que tenemos que ser ricos, como ya hemos escuchado, pero es verdad que Dios nos ayuda a que todo nos salga. ¿Sí? Pero yo siempre esa segunda parte prefiero no darle tanta importancia, porque lo que tenemos que centrarnos es en que nosotros como creyentes, como discípulos, debemos meditar en su palabra de día y de noche. Muy bien. Todo lo que Dios nos ofrece es espiritual, paz, gozo, amor, vida eterna. Meditar y obedecer la palabra trae bendición espiritual. También seguramente traiga bendición física. Pero esto no debe ser nuestro objetivo. Nuestro objetivo debe ser la voluntad, primeramente conocer la voluntad de Dios y obedecer su palabra. Dice el versículo para que guardes, para que hagas, conforme a lo que en él está escrito. Vamos a leer otro versículo porque esto es, la palabra de Dios es preciosa y te dice todo lo que tienes que hacer. Vamos a leer en el Salmo 119, el versículo 5. Salmo 119. 5. Amén. ¿Cómo es ese párrafo? Lámpara es tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Fácil o no es fácil? Lámpara. Cuando nos sentamos en oscuridad, oscuridad no me refiero a que estemos con la luz apagada, ¿vale? Oscuridad me refiero a que no sepamos dónde ir, a que tengamos una duda. ¿Qué hacer? Tenemos la palabra. La palabra va a hablar a nuestro corazón de manera clara, de manera eficaz. Si no queremos equivocarnos, tenemos este manual. Yo he puesto, puse esta enseñanza, manual de instrucciones, para que sepamos por donde lo que el Señor quiere, ¿no? Así que hagamos en esta manera, que nos quede claro. ¿Cuántas veces al día, a la semana estamos pidiendo dirección? Señor, guíame, medícame, las decisiones que tenemos que tomar en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestras parejas, y lastimosamente no siempre recurrimos a ellos para buscar respuesta. Preferimos buscar un consejo de alguno que a lo mejor ni conoce de Dios, pero como nos diga algo bonito, algo que nos suene, nosotros ya preferimos tomar ese camino o tomar también nuestra propia opinión. Esto también es mucho que digamos, pues yo pienso esto, pero no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. ¿Qué dice yo creo que todo lo vamos a decir al inicio? ¿Qué dice el Salmo 1, del 1 al 3? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Amén. ¿Qué es delicia? Hoy se le ha dado el almuerzo. Mariela, hoy me le invita a almorzar, no hace favor. ¿Qué es delicia? Delicia. En él está su delicia. ¿A cuánto les gusta un buen chuletón? A
nosotros los colombianos, cuando nos gustan unos buenos frijoles, como me dice el hermano Luis el otro día. Yo le decía a Mariela, hizo un salpicón el otro día, Dios mío, qué cosa más buena. Que en esto, en buscar la palabra de Dios, esté nuestra delicia. Por favor, ponerlo subrayado en la nevera, en el espejo donde nos cepillamos los dientes. En la ley del Señor está su delicia. Todos conocemos este salmo. Y tenemos esta palabra exquisita. Esta palabra que no cae mal, no hace indigestión. Esta palabra de Dios es para edificarnos, para alimentarnos. Bienaventurado, bendecido, gozoso el discípulo que hace de la palabra del Señor su delicia. ¿Habrá alguien aquí que quiere hacer como este varón? Pregunto yo. ¿Habrá alguien aquí que quiere hacer como esta persona? Amén. Amén. Me encanta oír ese amén, porque no estoy sola. Amén. Punto número 2. Después de conocerla, después de que sepamos lo que no debemos hacer y lo que debemos hacer, ¿qué debemos hacer? Ponerla por obra, practicar. Está claro que a ninguno de nosotros nos gusta que nos engañen, que nos mientan, que por nosotros confían los que se ponen delante de un púlpito para enseñar la palabra de Dios, al final terminemos engañados. Esto es duro y lastimosamente lo vemos en muchas veces. Lo hemos estudiado también, lo hemos comentado, nuestro deber es estudiar las escrituras. Nuestro deber es conocer de primera mano y no de segunda mano. Yo por eso siempre les pido, cuando lleguen a sus casas entre semana, lo que han apuntado, compruébenlo. A lo mejor yo no les estoy diciendo las cosas que no son. Compruébenlo. Y lo que los pasajes que hemos visto están en la palabra del Señor. ¿Vale? Y es necesario que nosotros pongamos por obra en nuestras vidas esta palabra. Fácil. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y a Mariela no le vamos a dar otra oportunidad porque la va a decir todas. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Adelante, Manolo. No dice que Clarísimo. ¿A quién le queda duda de para qué está escrita esta palabra? Útil en su totalidad. ¿Para qué? Para enseñar. Para redarguir. Hermano Luis, ¿qué es redarguir? Para mí es mostrar, crear la conciencia del arrepentimiento. A que cuando yo leo esto que acabamos de leer, algunos de los versículos, a lo mejor a mí no me habla de la misma manera que habla de Luis, porque cada uno tenemos una necesidad, pero lo que sí podemos estar seguros es que esta palabra es viva, de que esta palabra es útil, de que esta palabra nos redarguye, va a nosotros para aquello a lo que el Señor le ha mandado. Esta palabra no vuelve vacía. William, Luis, Víctor, no vuelve vacía. Cuando nosotros vamos a ella habla a nuestro corazón. Cuando ella es así y es precioso. Cuando yo escucho por la mañana un devocional y Dios habla a mi vida, yo digo, y lo conozco el versículo, pero es esa palabra que Dios tenía para mi vida en ese momento. Yo creo que ustedes en muchas ocasiones lo he dicho, más en los martes en la oración. A mí me gusta dar los martes y aquí en los domingos en agradecimiento, me gusta dar gracias a Dios, pero por algo específico. No por el día, no, me gusta darle gracias a Dios porque es que Dios hace todos los días algo nosotros. ¿Por qué no tenemos nosotros el tiempo, la disposición para pensar en eso? Señor, ¿qué has hecho hoy en mi vida? ¿Tú qué me has mostrado hoy en mi vida? Y le da la oportunidad al Señor de que Él te diga, esto Carolina. Y yo me centro y me concentro hasta que yo no lo sepa, yo estoy de viva, esperando que el Señor me muestre esto es lo que yo he hecho. Y eso es bonito. Y eso es la relación de Dios contigo. No solamente que tú vayas, que tú hables y te vayas. Y se te enseña con la palabra así, en la boca. ¿No?
preparado. ¿Quién no quiere estar preparado para luchar el día a día? Como les decía yo antes, es una broma que tengo yo con mis hijos, pero queremos conquistar el mundo porque queremos volver a nuestra casa sin haber cometido los mínimos errores posibles, diciéndole, Señor, he hecho esto, pero me arrepiento y vengo a ti, y este día me ha conquistado, porque he vuelto a ti. He llegado a mi trabajo y he vuelto otra vez, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame. Eso es conquistar el mundo, que sea rebelde. ¿Me entienden? De eso se trata nuestra vida cristiana. La Escritura tiene como propósito formarnos por medio de conocer realmente a Jesús, de conocer realmente que el Señor fue obediente hasta la muerte con su Hijo, con su Padre, perdón, de conocer de que Él amó a su Padre por sobre todas las cosas, que Él tuvo complacencia en su Hijo. Y por medio de la palabra y del Espíritu Santo que nos ayuda, podemos prepararnos, podemos equiparnos para salir, para vivir plenamente, siendo esos hijos amados, siendo esos discípulos verdaderos que permanecen. Cuando vamos a salir por la mañana para el trabajo, yo me imagino que cogen las herramientas, se preparan, ¿verdad? Algunos cogemos la libreta, otros cogemos las llaves, porque como a mí se me quedan las llaves del trabajo, tengo que volverme porque no puedo sin ella. Yo antes de salir de la puerta, abro el bolsito donde está la llave, que tengo un bolsito especial para llaves del trabajo, y digo, ok, vamos bien. Así debemos prepararnos nuestro día a día con el Señor. Vamos a seguir estudiando la palabra, que dice Santiago 1:22. Santiago 1:22. Lo leo yo para nosotros buscar todos. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hoy en día no son pocas las palabras, las personas que creen que son hijos de Dios solamente por haber escuchado el Señor, solamente por haber hecho una oración. Pero la verdad es que no es así. Podemos decir abiertamente que están equivocados. Porque el que no hace la voluntad del Padre, el que no escucha la palabra de Dios y la vive en su vida, es, si no te ganas de claro, como un loro. Ustedes han escuchado cómo los loros aprenden frases y la dicen, ¿verdad? Loro, lora, no sé cómo, pero repiten, ¿verdad? Y a lo mejor no me sale otra palabra, pero se repite. Pues, hoy en día, lastimosamente, en muchos sitios, lo que vemos son personas que repiten como loros, muchas veces ni siquiera la palabra de Dios, sino la palabra de los hombres. Y realmente no son discípulos. Realmente lo único que hacen es engañarse a sí mismos, pensando que haciendo eso, están haciendo la voluntad de Dios. Por tanto, ¿cuál es la verdad que nos hace libres? Yo les pregunto, ¿cuál es la verdad que nos hace libres? ¿Cuál es la verdad que nos hace entender que Dios no busca hombres perfectos? Eso es verdad. Yo la primera, Dios no busca hombres perfectos. Yo me equivoco todos los días, pero todos los días igualmente cuando me equivoco, voy y me pongo bien con mi Señor. Voy y me pongo bien diciéndole, Señor, ayúdame a corregir. Y cambio de dirección. Dios no quiere hipócritas, fariseos, escribas, como lo vemos en su palabra, que lo único que les preocupaba era que oraran el más alto, que oraran con la voz más alta para que fuera escuchado, que oraran con las puertas abiertas para que le vieran que están orando, que vieran su rostro demacrado para que se hubieran dado cuenta de que yo, oiga, que yo estoy orando. ¿Quién más santo que yo que estoy demacrado porque estoy ayunando? ¿Verdad? Dios no quiere eso. Dios lo que quiere es personas que, como David, ¿vale? Que tuvo un corazón conforme al Señor, así mismo quiere Dios que seamos. Y no porque David no se equivocara, ¿verdad? David se equivocó, pero siempre iba a su Señor. Vamos a leer también este versículo porque me parece importante que lo tengamos en claro, que Dios quiere recibir, Dios recibe a todos los que quieren el regalo de la salvación, al que viene arrepentido con un corazón humillado y dispuesto a no pecar más, al que cambia de camino.
Y vamos a leerlo primero de Juan 3, del 5 al 9. Este sí que lo voy a buscar porque no lo apunté aquí. Primera de Juan 3, del 5 al 9. Dice la palabra del Señor, en el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, de que hace justicia es justo, como Él es justo. Y el versículo 8 es el que quiero que tengan más en cuenta presente. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, Dios no busca personas perfectas, porque ninguno lo somos, pero Dios busca personas arrepentidas, personas que se arrepientan de todo su corazón, de lo que hay mal aún en su vida, en su camino, y se corrigen. Y van a Dios. Y van a Dios igual que lo hablamos con David. David se equivocó, David mató a un hombre por amor, se ensegueció, lo que sea, pero David siempre fue arrepentido al Señor. Y rectificó su camino y cambió de dirección para no pecar más. Justamente con el salmo que también leyó Oscar antes, David era una persona que se decidía cada día por seguir al Señor, por hacer lo bueno. Y hay otro versículo también que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero es donde dice, David dice, alma mía, alaba al Señor. O sea, David mismo era consciente de que él tenía que hablar con su cuerpo, con su carne, y decirle, tú alaba al Señor, tú eliges hacer lo bueno. O sea, yo quiero que nos quedemos con esto, de que es una decisión firme. Tiene que ser una decisión fuerte que nosotros cada día queramos hacer lo que dice la palabra de Dios. Punto número 3. No apartarnos. ¿Qué nos ayuda a permanecer? Lo cantábamos antes. Nos ayuda a permanecer, estudiar constantemente y obedecer sus enseñanzas. Vivir en la palabra. Recuerden que esto es muy importante y esto quiero que también no lo olvidemos, lo recordemos. Cuando empezamos esta serie de enseñanzas que Dios ha puesto en mi corazón, empezamos comparando la relación nuestra con una relación de pareja, ¿verdad? Una relación de pareja donde tú tienes que decidir cada día, conocerle, comprometerte y seguir adelante. Entonces, con el amor, la relación de pareja, el amor y el compromiso igual hacia Dios. Y hoy quiero que nos recordemos un poco de eso por algo que también ya comentó Oscar, que se me adelantó. La vamos a hacer. Cuando encontramos esa pareja, esa ayuda idónea, o ayuda idónea, como suele decir el pastor de Roma, idónea, nos enamoramos y nos damos cuenta que queremos compartir nuestra vida con esta persona, nuestros sueños, nuestras metas, y queremos vivirlos con esa persona. El jueves pasado hicimos nosotros, que me parece una barbaridad, más que nada porque digo, yo cuántos años tengo, ¿no? Si ya llevo 29 con mi marido, yo cuántos años tengo, digo, que mayor estamos. De verdad, hace 29 años nos conocimos, nos casamos en Fuerteventura, pero hace 29 años tomamos la decisión de no separarnos. Hemos pasado adversidades, algunas de ellas han sido difíciles, más como siendo tan jóvenes, ¿verdad? Usted lo comentaba, y a lo mejor si nos ponemos un momento a pensar, digo, ¿quién se aguanta desde los 18 años, verdad? Jóvenes, locos, pero Dios nos lo permitió así, hacerlo así. Sumarle que no éramos pendientes, yo la semana, la enseñanza pasada lo comenté, yo realmente tampoco era cristiana porque no tenía una buena enseñanza. No éramos pendientes, éramos jóvenes, fuimos padres jóvenes, salimos de nuestro país siendo unos jovencitos sin saber lo que íbamos a hacer, pero a pesar de todo, yo le quiero dar gracias a Dios y también, no sé si lo recuerdan, yo les comentaba que cuando mis padres dejaron de estudiar de iglesia, el Señor me hacía levantarme y ir a la iglesia. Y yo iba con mi hermana. Y todo esto se los digo porque he entendido que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y de que el Señor insista tanto conmigo, como a lo mejor lo ha hecho con muchos de ustedes,
tener una tranquilidad, una seguridad de que Dios ha hecho cosas preciosas en nuestra vida, nuestros hijos, es nuestro tesoro para nosotros y doy gracias a Dios por permitirme compartir contigo y que cambie mi vida. Como les decía antes, Dios nos hace permanecer, lo que nos hace permanecer es ese amor. Dios no se cansó de insistir conmigo. Dios no se cansó de insistir conmigo cuando yo no creía en verdad su palabra, cuando yo tenía una idea equivocada de Él, cuando yo metía la pata a fondo. Dios no se cansó de venir nuevamente a mí. Dios no se cansó de insistir conmigo. Y yo quiero que, de verdad, en esta mañana nosotros entendamos eso. Así como Dios lo hizo conmigo, siendo yo lo que era, porque no había nada bueno en mí. Tuve que tomarme un tiempo para decir, Señor, ¿por qué insistes? ¿Por qué insistías tanto en que yo llegara a conocer tu palabra de verdad? De que yo en verdad conociera quién eres tú y que tú me querías como tu hija. Y aparte de agradecerle con todo mi corazón todo lo que hizo por mí, solo me queda a mí decirles que yo un día, en cuanto conocí al Señor, en cuanto entendí que su propósito era el que yo estuviera en sus caminos, el que yo estuviera aquí, decidí no volver atrás. Y decidí no apartarme más de Él. Decidí que por ese amor tan infinito que Dios tenía para conmigo, yo iba a amarle de la misma manera. Yo me comprometí con el Señor a no volver atrás por nada, ni por mi marido, ni por mis hijos, ni por mi familia. Yo decidí seguir a Cristo y no volver a Cristo. Vamos a leer este último versículo porque en primera de Juan 14, del 23 al 24, para que nos quede claro lo que debemos hacer para seguir la palabra del Señor. Primera de Juan 14, 23 y 24. Dice la palabra del Señor: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y me gustaría de verdad que esto se quedara en nuestro corazón, porque muchas veces decimos muy rápidamente que amamos a Dios. Primera Juan. Juan 14, 23, 24, no es primera de Juan. Gracias, hermano Rafa. Juan 14, del 23 al 24. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, que debemos morar con Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Cuando pensemos en si amamos a Dios, pensemos en si guardamos su palabra. Como conclusión, ¿vale? Conclusión. Es poco lo que hay que decir porque creo que ha sido claro el mensaje. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Así que yo lo único que les puedo decir es que tomen la decisión de amar de verdad a Dios, con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, y de poner a la palabra de Dios como el primer manual de sus vidas, como la primera palabra a que sin ella no puedan tomar ninguna decisión, de que sin ella no quieran hablar ni siquiera, si no saben primero lo que dice la palabra de Dios para sus vidas. Esto es lo que yo quería compartir. Tomen su decisión, yo ya he tomado la mía, de amar a Dios y obedecer su palabra como lo dice. Así que les pido que oremos. Si alguien quiere orar y dar gracias a Dios por su palabra, si alguien quiere orar para que el Señor nos ayude a entender que debemos obedecer su palabra. Señor Padre, damos gracias a Dios por esa palabra que nos ha dado su primer aliento. Nos agradecemos que